aire en Periscope, @elsabonín. Un saludo que nos sigue en cada programa a través del Periscope, que ya estamos al aire. Y por el Twitter, @almorzando con E, el Twitter personal, @elsabonín, y por Facebook, Almorzando con Emilio en Facebook. También el canal de YouTube, Almorzando con Emilio, que hemos activado. Si usted se pierde el programa por alguna razón, pues lo puede ver en vivo o lo puede ver en diferido por el canal de YouTube. Este programa es presentado a nombre de la Unidad Urológica José Gregorio Hernández, el centro urológico más completo de la zona. Consejo Municipal de Zamora, tu consejo más cerca de ti, legislemos juntos. Doctor Alexis Rodríguez, un médico venezolano al servicio del pueblo. Consejo Municipal del municipio de Ambrosio Plaza, impulsando y promoviendo la figura del pueblo legislador. Y Alcaldía de Plaza, revolución con eficiencia. Invitado. Cuando son las 12:03, los titulares a esta hora, absolutamente todos, por supuesto, tienen que ver con las actividades que se han programado desde el punto de vista político el día de hoy, tanto por la mesa de la Unidad Democrática como por el chavismo. En este caso, la mesa de la Unidad Democrática, a esta hora estuvimos viendo unas transmisiones en vivo y nos estuvieron reportando de hace unos minutos. Está sentándose pegado ahí, en la Plaza Alta, en la Carlota, frente a la Carlota, en la autopista. Hay una concentración ahí frente a la Carlota. Entiendo que hay unas tarimas movibles y que a través de esas tarimas diferentes voceros de la oposición van a estar dando algunos discursos. Ya llegaron marchas que venían de diferentes puntos, acaba de llegar una del Marqués, que venía desde el Unicentro, y bueno, se espera que voceros de la oposición den algunos discursos en torno a toda esta situación que estaremos comentando el día de hoy. También el oficialismo pues tiene su concentración en los alrededores de Miraflores, y estuvimos viendo algunas fotos que apenas comenzaban a ya reunirse, ¿no? Pero también tendrán su acto y se esperan palabras del presidente, aunque el presidente dijo a las 11 de la mañana tenía un consejo de defensa y convocó a los 5 poderes públicos. Por cierto que Ramos Alup dijo esta mañana que no iba a estar atendiendo a esa convocatoria que estaba haciendo el presidente de la República, que no se sentía que era el momento para un show, así lo catalogó, y en consecuencia pues no va a estar participando. Se entiende que será el único poder legislativo que no estará participando. En cualquiera de los casos, pues el diario El Universal, oposición se moviliza hacia la Francisco Fajardo, tiene algunas fotos. También en su página web tiene algo que ocurrió esta mañana temprano, donde el Carlos Ocariz fue citado por segunda vez al SEBIN, segunda citatoria que recibe Carlos Ocariz. Bueno, y sobre estos temas vamos a estar conversando sobre todo el programa. Ya tenemos en línea nuestro primer invitado telefónico, el doctor Eduardo Fernández. Doctor Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes, mi querido amigo. Muchos saludos para ti y para toda la audiencia. Doctor Fernández, ¿cómo evalúa usted la situación política que vivimos en este momento, donde hay poderes públicos desconociendo uno al otro? Extremadamente grave. Yo creo que la situación política es muy grave porque hay un colapso del funcionamiento de las instituciones democráticas. Desde tiempo inmemorial se habla de que el Estado democrático está organizado alrededor de 3 poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. En Venezuela el poder ejecutivo no funciona o funciona muy mal. La prueba de eso es la delincuencia desatada que tenemos. El gobierno se inventó para garantizar la vida de las personas y la propiedad de las personas. Y lamentablemente en Venezuela no está garantizada ni la vida ni la propiedad de los ciudadanos. El poder legislativo no funciona tampoco. Antes de diciembre no funcionaba porque se había convertido en un órgano incondicional del Ejecutivo.
Y después de diciembre, cuando por el voto del pueblo se constituyó una nueva mayoría, pues desgraciadamente se obstruye el funcionamiento del Poder Legislativo como rama independiente y autónoma por la combinación del Ejecutivo con el Poder Judicial. Y los ciudadanos tenemos la convicción de que el Poder Judicial no tiene autonomía e independencia, sino que está subordinado a los dictados del Poder Ejecutivo. De modo que tenemos un colapso del funcionamiento de las instituciones, además una gran debilidad de otras instituciones fundamentales, por ejemplo la representación de los empresarios, eso que antes, bueno, y todavía se llama Fedicámara, antes tenía una voz más importante, ahora está muy debilitada. La CTV, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, bueno, prácticamente desaparecida, y los sindicatos no tienen una voz importante en la vida nacional. Los partidos políticos están todos muy debilitados y el país carece de partidos políticos verdaderamente representativos de los intereses de los ciudadanos. Entonces el cuadro, como le digo, es sumamente preocupante, y para terminar el diagnóstico de la situación, hay un problema muy serio. En la democracia hay diálogo, la política es diálogo, y cuando cesa el diálogo, cesa la política y se le abre el camino a la violencia. Y la violencia es la negación de la política y la negación del diálogo. Doctor Fernández, y ahora que usted menciona el diálogo, ¿debería a su juicio la MUD sentarse con el gobierno del hogar luego de que a través de tribunales penales regionales liquidara prácticamente la posibilidad de hacer un revocatorio este año? Yo creo que el diálogo tiene que mantenerse en todas las circunstancias. Figúrese usted, por ejemplo, que los militares vietnamitas que estaban en guerra con los norteamericanos se reunieron en París con Kissinger y dialogaron para terminar la guerra. Nixon y Mao, que eran enemigos a muerte, se reunieron y hablaron. Mandela, que estaba preso durante 27 años, salió de la cárcel a dialogar y a lograr un clima que permitió que África del Sur saliera de aquel régimen abominable y se convirtiera en una potencia importante. Patricio Elwin en Chile conversó con la gente del general Pinochet y lograron que Chile evolucionara en una dirección positiva. España también, los señores que habían peleado en la guerra civil terminaron conversando después de la muerte de Franco y le dieron una democracia muy importante a España. Hay que hablar de los temas que hay que hablar, y el primer tema que hay que hablar es la necesidad de resolver los problemas económicos de la gente venezolana. En Guarenas hay mucha gente que está pasando hambre. Muchísimo. En Venezuela, en toda Venezuela hay gente pasando hambre. Los líderes políticos discuten acerca de un tema muy, muy importante, que es el referéndum revocatorio, pero mientras tanto la gente está pasando hambre. Y ni los líderes del gobierno ni los líderes de la oposición parece que se preocupan suficientemente de atender los problemas que tienen que ver con la calidad de vida de los ciudadanos. Ahora, ¿quién en este caso, me imagino que el mismo pueblo, puede hacer ver al gobierno y a la oposición la verdadera necesidad de este diálogo? Porque uno siente, por ejemplo, que lo más reciente, ese inicio de reunión donde estuvo el secretario de la Mesa de la Unidad para acordar algunas reglas mínimas para un primer encuentro en Margarita, y de repente, bueno, varios miembros de la oposición, entre ellos el gobernador Capriles, María Corina Machado, también de Voluntad Popular, Ledesma, entre otros, dijeron que no habían sido informados de nada de eso. O sea, que pareciera no haber un acuerdo en torno a un diálogo dentro de la MUD, cosa que también pareciera suceder en el chavismo, donde hay personas que invitan al diálogo, pero de la forma que lo hacen es como para que no haya diálogo. En efecto, estoy de acuerdo. El gobierno ha demostrado desde su nacimiento hace casi 20 años que no tiene talante de diálogo, que no tiene un talante democrático, porque si algo ocurrió en la República Civil es que había diálogo y una
algunas veces ganaban las elecciones Acción Democrática y otras veces las ganaba COPEI. Y bueno, había alternabilidad, y cuando ganaba COPEI respetaba Acción Democrática, y cuando ganaba Acción Democrática respetaba COPEI. De modo que respeto, disposición al diálogo, cultura democrática es lo que debe prevalecer. Lamentablemente, yo como ciudadano, que además estoy siendo interrogado por ustedes, tengo que decir que lamentablemente no veo que exista cultura de diálogo entre nuestros líderes, tanto del gobierno como de la oposición. Y quiero ser muy claro, la principal responsabilidad de que no haya un ambiente de diálogo es del gobierno y es del presidente de la República, del actual y del anterior, porque cultivaron un lenguaje de confrontación. Y creo que el error de muchos líderes de la oposición es que le hicieron el juego al lenguaje de la confrontación, y entonces tenemos 17 años en una especie de mentadera de madre. Es horrible el presidente diciendo cosas de los líderes de la oposición, y tampoco es constructivo oír que esos insultos se contesten con otros insultos. Me parece más grave que el presidente de la República, que por mandato constitucional debería ser un factor de unidad nacional, haya sido durante tantos años un factor de división. Ahora, ojalá corrigieran. Yo me contenté mucho cuando vi que había la posibilidad de una conversación, y me puse muy triste cuando vi que, bueno, que no se hizo bien hecho, porque seguramente el gobernador de Miranda debía haber sido informado o consultado, y el señor Ledesma también, y la señora Machado también. Pero en todo caso, lo que debe quedar claro es que los problemas de los ciudadanos venezolanos son demasiado graves: el desabastecimiento, el alto costo de la vida. Todo eso reclama que nuestros líderes, tanto los líderes del gobierno como los líderes de la oposición, hagan un esfuerzo por resolver los problemas de la gente. El problema no es tanto que el señor Maduro invente maneras de perpetuarse en el poder, o que los señores de la oposición hagan todo lo posible por sustituir a Maduro y reemplazarlo, sino que cómo hacemos para resolverle los problemas a la gente venezolana que está pasando hambre. Ahora, doctor Fernández, ¿qué pudiera, partiendo de la base de que se lograra un diálogo, qué se pudiera acordar para salir de esta situación? Porque nosotros de verdad, desde esta tribuna, no vemos al presidente Maduro aceptando un revocatorio para que salgan de él. La verdad es que el revocatorio es una figura novedosa en el derecho constitucional venezolano. Algunas veces me pregunto cuál habría sido la suerte de los presidentes de la llamada Cuarta República o la República Civil, si hubiera existido el referéndum revocatorio. A lo mejor varios de ellos, o muchos de ellos, o la mayoría de ellos, o la totalidad de ellos, hubieran tenido que enfrentar una situación muy crítica, porque siempre los gobiernos en la mitad del periodo tienen un bajón en la opinión pública, y si sus políticas fueron bien concebidas, se recuperan hacia el final del periodo. Pero la figura del revocatorio la incorporaron los señores del oficialismo. Una vez que está en la Constitución, pues la gente tiene derecho a ejercer esa facultad constitucional. Ahora, hay que discutir de todo, pero lo primero que yo diría que hay que discutir es cómo resolvemos la situación económica del país, y decirle al presidente en un diálogo: presidente, pero usted no se da cuenta de cuáles son los resultados de esas políticas económicas equivocadas. Y, por ejemplo, discutir sobre la necesidad de sustituir el control de cambios y el control de precios, que son los factores que están entrabando el desarrollo económico. Entonces, conversar sobre todo eso, y también conversar sobre la necesidad de un nuevo gobierno. Entonces, bueno, pero se conversa, y al señor Cameron allá en Inglaterra le dijeron: mire, si usted pierde el referéndum revocatorio del Brexit, parece que lo más aconsejable es que se vaya, y el señor convino en irse y se fue. Entonces, lo que yo no entiendo es cómo no se puede hablar civilizadamente. Yo puedo perfectamente sentarme en una mesa y decirle al señor Maduro: mire, señor Maduro, sintiéndolo mucho, parece ser que ya usted está en un nivel de impopularidad tan grande
que usted no está en capacidad de liderizar la solución de los problemas venezolanos. Él contestará, no, pues mire, yo me quiero quedar porque yo sé que bueno, vamos a discutir, pero vamos a hablar. Lo que no entiendo yo es que todo el tiempo y todas las energías se nos vayan en insultos y agravios. Eso no ayuda a los venezolanos a vivir mejor, y lo que los venezolanos queremos es vivir mejor. Doctor, y finalmente, el diputado Richard Blanco, en ese asalto que hubo al Poder Legislativo este fin de semana, dice que ese asalto al Poder Legislativo, así lo calificó él, era el verdadero rostro de la dictadura. ¿Hay una dictadura en Venezuela o qué tendría que pasar para que pudiéramos decir que estamos en dictadura, como muchos actores de la oposición dicen que estamos? Yo creo que la definición de la democracia es un sistema en el cual se respeta la autonomía y la independencia de las ramas del poder público. Yo creo que en Venezuela no se está respetando la autonomía y la independencia de las ramas del poder público. Por tanto, creo que estamos en una cosa muy parecida a una dictadura, con una circunstancia. En una dictadura seguramente no podríamos tener esta conversación que estamos teniendo. En una dictadura no podrían funcionar algunos programas de radio que yo oigo que atacan muy fuertemente al gobierno. En una dictadura a lo mejor el diario El Nacional estaría cerrado. Todavía quedan unos espacios democráticos. Lo que tenemos es que ensanchar los espacios democráticos, pero tampoco encerrarnos en calificaciones, sino, mire señor, la democracia que tenemos deja mucho que desear. Hace falta tener más democracia y mejor democracia. Ustedes están reduciendo el espacio de la democracia. Bueno, no lo hagan más, y no solamente no lo hagan, sino reviertan todas las cosas que han hecho en la dirección de establecer un sistema autoritario. Ahora, todo esto tiene su origen, toda esta tragedia nacional tiene su origen en un acto de fuerza y de violencia que se produjo el 4 de febrero de 1992. Desde entonces estamos en este lío, porque mucha gente en Venezuela aplaudió esa cosa bárbara, primitiva y salvaje de que un grupo de oficiales amaneciera una madrugada cualquiera moviendo tanques y cañones para tratar de asaltar el poder por la fuerza. Y este es el origen de todos los problemas. Lamentablemente en el país hubo demasiada gente que aplaudió aquellos acontecimientos en lugar de condenarlos en los términos más enfáticos posibles. Desde entonces estamos en un régimen que no es exactamente una democracia, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, doctor Fernández. Siempre un placer tenerlo con nosotros. Una vez podamos conversar con mejores noticias. Así es, Dios mediante. Gracias, doctor Fernández. Ese era Eduardo Fernández, nuestro invitado telefónico el día de hoy, conversando sobre todos estos temas, ¿no? Y el tema de la situación, no solamente de lo que está pasando hoy en Caracas y en otras capitales del país, con algunas marchas, tanto del gobierno como de la oposición, sino de la situación que está planteada, que va mucho más allá de eso. O sea, ¿dónde se para todo esto que se está generando, este conflicto entre poderes, toda esta ilegalidad de situaciones que uno ve? Bueno, aquí el presidente Maduro hace un llamado, las palabras textuales es que para sentarse al diálogo él hacía un llamado a la oposición para que respetaran las leyes, o para que se acataran las leyes, fue las palabras textuales, y de repente uno queda viendo el comportamiento de algunos poderes y quedas con la duda, bueno, están todos acatando las leyes, están todos acatando la Constitución, y no pareciera, ¿no? Pareciera haber conflictos entre uno y otro, y bueno, y en un juego sin reglas. Yo ponía un ejemplo, ¿no? A los amigos que me decían, bueno, ¿cómo paras tú esto? Entonces tú estás en un juego de fútbol, donde el árbitro permite que los jugadores de un bando metan goles hasta con la mano. Pero si tú lo haces del otro lado, entonces les cantan penalti o foul. Entonces, bueno, ¿qué haces tú? Le preguntaba yo al amigo, bueno, tienes un juego así, ¿qué haces tú? Y él me dice, bueno, yo me meto en la cancha, nos tiramos todo arriba de la cancha, bajamos la portería y le decimos, mira, aquí no hay más juego hasta que nos pongamos de acuerdo, pues cómo son las reglas, y que las reglas sean iguales para todos. Bueno, extrapolen ese ejemplo a qué es lo que hay que hacer, y es lo que entiendo trata de hacer la oposición el día de hoy con esta marcha. O sea, parar el juego y decir, mira, Taima, o sea, si vamos a hacer las cosas por las malas, las vamos a hacer de esta forma.
pero vamos a poner unas reglas. Y creo que el gobierno y la oposición, ambos sectores, tienen que ceder, dar su brazo a torcer. Dar su brazo a torcer porque definitivamente si no, no vamos a llegar a ninguna parte. Tenemos otra llamada, Eduardo Uzcategui, miembro del partido. Rafael Uzcategui, miembro del partido Patria para Todos. Rafael, buenas tardes. Bueno, su secretario nacional, su secretario general. Así es, Rafael, perdón, pero es que me anotaron aquí, me están aquí anotando las cosas no de la forma correcta. Uzcategui, ¿cómo ve la situación que está planteada el día de hoy en temas en torno a la situación política que está planteada el día de hoy con estas marchas tanto del gobierno como de la oposición, un juego a todas luces trancado entre los poderes? Tú me acabas de preguntar que cómo veía la situación el día de hoy. Lo más grave no es que haya marchas. Marchas hay desde hace muchos años en el país. Este país ha permanecido activo y movilizado. Ha sido un país, como dice nuestro poeta Víctor Valera Mora, es un bello país en movimiento. Ahora, lo grave es la ausencia del diputado Ramos Alú, presidente de la Asamblea Nacional, a la convocatoria que le hizo el presidente de la República en su condición de jefe de Estado al Consejo de la Defensa Nacional, que bien se expresa en el artículo 323 de la Constitución. Al negarse Ramos Alú y al dejar de asistir, está desconociendo al presidente de la República. Está desconociendo de manera oficial, porque la convocatoria fue pública, abierta, por escrito, y tenía que acudir. Es su responsabilidad como uno de los jefes de los 5 poderes de la nación, del Estado venezolano. Eso configura un cuadro político altamente delicado. Ahora, ¿qué pudiera salir hoy, Uzcategui, del Consejo de Defensa que convocó el presidente de la República? Yo creo que es altamente delicado, porque no asistir significa poner al margen del Estado a la Asamblea Nacional, ya que él la preside. Y eso tiene severas implicaciones, las cuales, como parte de ese escenario, ese espacio, uno de sus miembros o componentes es la presidencia del Consejo, el Tribunal Supremo de Justicia. Ahí habrá implicaciones, porque el Tribunal Supremo de Justicia estará en la obligación de hacer y de establecer lo que es el desacato. El que está en desacato en este momento es el presidente de la Asamblea, porque es una invitación, es una convocatoria de obligatoria asistencia. Ahora, Uzcategui, ¿están las condiciones dadas hoy en día para convocar un diálogo que se intenta en esta última reunión que hubo, se está planteando para que sea en Margarita? ¿Están las condiciones dadas para ese diálogo hoy en día? Los diálogos se han propuesto fuera del país. La propia oposición asistió voluntariamente a unos diálogos en la República Dominicana. La propia oposición dice que va a los escenarios internacionales, que va a la Corte de la Haya, que va a las Naciones Unidas, que va a la OEA, ha ido al Parlamento Europeo, ha visitado presidentes, ha visitado parlamentos. Entonces, Margarita es parte de nuestro territorio.
es uno de los estados de la República de Venezuela. Allí se han dado importantes eventos de carácter internacional donde el Estado y el gobierno ha estado presente. Se dieron en el pasado, o sea, en la Cuarta República, y en el presente, en la Quinta República. Ahora, Uzcategui, estamos conversando con Rafael Uzcategui, secretario general del partido Patria para Todos, secretario general nacional. El Parlamento venezolano, Uzcategui, llamó y abro una cita aquí, a una rebelión popular y a la presión internacional al denunciar un golpe de Estado del gobierno tras la suspensión del proceso de referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. ¿Hay un golpe de Estado en proceso por parte del gobierno o por parte de la Asamblea Nacional, como lo ha denunciado el presidente Maduro? Los poderes son 5, no 1. Y el presidente de la Asamblea Nacional no se puede convertir en un interpretador de la Constitución. La única instancia o la última instancia de consulta y de sentencia para dictaminar el contenido y las apreciaciones de lo que es la Constitución y su articulado es la Sala Constitucional. Las decisiones de la Sala Constitucional son inapelables. Es la misma Constitución que sostiene a Henry Ramos Alú, es la misma. La Constitución no la puede interpretar por retrasito, no es la parte que a mí me conviene, no es el artículo que me conviene. La Constitución es un cuerpo único, integral, total, y desconocer las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, desacatarlas, implica ponerse al margen de la ley. Bueno, muchísimas gracias a Rafael Uzcategui, secretario general nacional del partido Patria para Todos. Cuando son las 12:29, vamos a hacer publicidad. La unidad urológica José Gregorio Hernández es el centro urológico más completo de la zona, con la tecnología más moderna a su alcance: láser, plasma, electroestimulación y equipos de alta tecnología diagnóstica. Además, sus especialistas cuentan con una vasta experiencia y ponen a su disposición el nuevo plan de ayuda al paciente con necesidad quirúrgica, tanto urológica como ginecológica. Contamos con servicio de ecografía, ginecología, cirugía plástica y traumatología. Llámenos al teléfono 341-4233, 341-4269. Estamos ubicados en el centro comercial Daimar, piso 2, unidad urológica José Gregorio Hernández. Lo sorprenderá con sus beneficios. Y el Consejo Municipal del municipio Ambrosio Plaza, presidido por el concejal Antonio Borges, promueve la participación del pueblo legislador, implementando los mecanismos que nos garantizan nuestra Constitución. En ese sentido, el Consejo de Plaza toma en consideración las muchas opiniones que emanan de los diferentes sectores con la finalidad de legislar en conjunto con su pueblo. Consejo Municipal del municipio Ambrosio Plaza, impulsando y promoviendo la figura del pueblo legislador. Y el doctor Alexis Rodríguez, medicina especializada, humana y solidaria, especialista en traumatología y ortopedia, tratamiento de fracturas, luxaciones y esguinces, dolor en hombro, rodilla, cadera y tobillos. Consultas en el Instituto Popular Diagnóstico de Guarena, teléfono 362-2648 y 361-9876, y en Guatire, en la clínica Veneranda, los días martes y jueves en la tarde. Teléfono personal del doctor Alexis Rodríguez, 0414-540-4597. Doctor Alexis Rodríguez, un médico venezolano al servicio del pueblo. Y en este 2016, el Consejo Municipal de Zamora está más cerca de ti, trabajando y promoviendo la participación ciudadana. Legislemos juntos por un mejor municipio. Tus necesidades son nuestras necesidades. Hugo Ruiz, presidente de la Cámara Municipal de Zamora, te invita a trabajar de la mano para transformar la gestión legislativa, donde se escuchen tus propuestas y opiniones por el bienestar de todos los zamoranos. Contáctanos por Twitter, Instagram y Periscope, @Hugo Ruiz Alberto, y su celular 0424-268-8873. Consejo Municipal de Zamora, tu consejo más cerca de ti. Legislemos juntos. Y en el marco del programa de atención integral al atleta que ejecuta la alcaldía del municipio Plaza, a través del Instituto Autónomo de Deporte y Recreación,
Deportistas de la jurisdicción en compañía de sus padres y representantes reciben talleres de formación ciudadana y atención salud gratuita. La política en el área deportiva que ha puesto en práctica el alcalde Rodolfo Sanz incluye, además de la recuperación de las infraestructuras deportivas, además profesionalizar a los atletas y darle orientación que permita que sean mejores ciudadanos. Alcaldía de Plaza, revolución con eficiencia. Vamos a ir al corte de publicidad cuando son las 12:32 y al regreso más de Almorzando con Emilio, con más invitados y todo este tema de hoy que estamos haciendo revisión en este momento sobre las marchas que se están llevando a cabo en la capital de la República y en otras ciudades del país. Ya regresamos. Pues Eduardo Negro Cati. La publicidad más efectiva en Copacabana Estéreo, 93.7, la FM. Lo hizo cuando nos compraron. El Instituto Popular de Diagnóstico de Guaymas. ¿Está la doctora está ocupada? Eso suena ocupado, ahora me cae la contestadora, pero ya estaba en la marcha. Me imagino que... No, pero no está fácil. Bueno, tienes que dar otro entonces. Tengo ya no llamar a... Tengo otro diputado. Trata de ubicar a alguien en la marcha, María Corina, algún diputado que esté en la marcha. Adriana. ¿Ah? Por lo menos, bueno, Eduardo y el secretario nacional. Lo tenemos a la doctora Cecilia. Parece que ella estaba en la marcha. Vamos a ver si... Ella estaba en la marcha, yo pensé que no iba a marchar. Local 21, radio 1, teléfono 362-2648. No se lo gana nadie. ¿Ah? Sí. Es bien recibido, excelentemente atendido, se entretiene, se divierte y sale ganando. Con la actividad nacional. Un trato súper especial para nuestros clientes y amigos. Y lo más importante... Bueno, en una situación tan convulsionada, alguien con una característica así, no te extrañe que de repente saliera de la nada y pudiera colarse, como dicen, por los palos, como dicen en el argot hípico. Ya estamos en comerciales, vamos Somos la empresa dedicada a la recolección a regresar. ¿En cuánto falta aquí? de desechos sólidos para convertirlos en materia prima para la industria nacional. Es la recicladora ecológica En 3 minutos. Porque es algo que tiramos cuando se renuncia a pobre con los 3 pedes, no todo el mundo. No ¿Quién? compramos material de procedencia. ¿Él es qué, diputado? ¿Está en la marcha? Sí. Se le mucho la bulla. Lo voy a colocar atrás. Sí, ¿y en qué punto está? En la Carlota están... Bueno, no me pregunte. Oye, tenía una programación ahí bien con la doctora. Vamos a ver si sigue. Yo pensé que yo iba a estar en una oficina, no pensé que iba a estar marchando. ¿Cuánto falta? ¿Ya vamos al aire? Vamos, Deima. Vamos a hacer contacto con el diputado. Si no entiendes, Fin de la publicidad más efectiva. ¿Diputado de qué partido? Copacabana Estéreo, 93.7. Llámalo, ya, de una. Llámalo ahí. Somos Copacabana Estéreo, 93.7, la FM de Noticias. Estamos presentando la mejor opción del mediodía para recibir información. Almorzando con Emilio. 12:36, estamos de regreso en Almorzando con Emilio por Copacabana Estéreo, la FM de Noticias, revisando aquí los portales del Nacional. En su titular principal tiene palabras del gobernador Capriles. Dice: hoy anunciaremos próximo paso contra el golpe. Así es una cita del gobernador Capriles. Dice: Enrique Capriles, gobernador del estado Miranda, indicó que la Mesa de la Unidad Democrática anunciará este miércoles nuevas medidas en rechazo a las decisiones del gobierno nacional que a su juicio son golpistas. Esto es una opinión del gobernador Capriles. El líder opositor informó que se encontrará con los manifestantes
de la toma de Venezuela en la autopista Francisco Fajardo. Hoy anexan un tuit del gobernador Capriles, dice: nos vemos en la Francisco Fajardo, hashtag la toma de Venezuela, atención venezolanos y el mundo, anunciaremos allí siguiente paso contra el golpe, así lo cataloga el gobernador Capriles. Diario 2001 tiene fotos en vivo, dice minuto a minuto de la jornada del día de hoy, y tienen varias fotos. De verdad que una buena cantidad de venezolanos se ha concentrado en la marcha opositora, sobre todo en el punto donde iban a coincidir todas las demás, de La Carlota, en el caso de la capital de Venezuela, en Caracas. Y bueno, por las fotos que se están viendo en vivo, pues hay una multitud bastante importante. Yo no me atrevería en este momento de dar ninguna cifra, pero indiscutiblemente que hay una multitud bien importante. El portal de Unión Radio también dice: nos estamos movilizando contra un golpe. También tiene las opiniones del gobernador Enrique Capriles. Por su lado, Noticias 24 tiene opinión actualizada hace como 30 minutos del presidente Maduro. Es una cita, dice: convoco una vez más al diálogo político por la paz. Maduro, recuerden que había convocado el día de hoy al Consejo de Defensa. Por cierto que ese Consejo de Defensa lo estuvimos buscando, ¿no? Está estipulado en el artículo 323 de la Constitución Nacional y es el máximo órgano de consulta y asesoramiento del poder público en asuntos relacionados con la defensa de la nación y su soberanía. Entonces, bueno, como ustedes saben, convocó a los 5 poderes, están los 5 poderes, están 4 de ellos ahí presentes. El presidente de la Asamblea Nacional dijo que no iba. Y bueno, el presidente de la República, Nicolás Maduro, dijo desde ahí del Palacio, del Salón Perú, señaló lo siguiente, y abro una cita: ayer, regresando de esta gira estratégica, anuncié la activación del artículo 323 de la Carta Magna sobre la seguridad de la nación, para que se activen todos los organigramas de debate, o todos los organismos de debate. Lamento mucho que el presidente de la AN continúe en desacato y no quiera dialogar. Aquí está su silla vacía. Eso lo dijo hace minutos el presidente de la República, Nicolás Maduro. También dice el presidente Maduro: este instrumento fue activado en marzo de 2015 con motivo de la declaración de amenaza de Obama contra Venezuela, una amenaza que quedará como una mancha para la historia de Obama en su vida. Quiero que hoy nos instalemos en sesión permanente para atender esta coyuntura de fin de año 2016 con el mayor criterio y sabiduría posible, para que por encima de todas las cosas reine la paz. Eso lo está indicando el presidente Maduro. Y haciendo un chequeo en vivo, son las 12:41, en la página de Globovisión, inclusive en el canal, están desde el puente que está en Altamira. Como ustedes saben, están prohibidos los vuelos, están prohibidos los ¿cómo se llaman? Los drones, están prohibidos todo tipo de artefacto que pueda hacer una toma aérea. Nada que huele, nada que esté muy alto. Está prohibido subir más arriba del piso 12 de cualquier edificio. Pero en cualquiera de los casos, pues ahí hay un puente que da a una altura bien importante. Y desde allí, en este momento, repito, cuando son las 12:42 de la tarde, hay una concentración bastante nutrida de gente que llegó de diferentes sectores. Recuerden que la oposición convocó para el día de hoy esa marcha, y a diferencia de las demás, a diferencia creo que la oposición asumió esta posición el día de hoy basado en lo que pasó en la última marcha, que la gente, bueno, marchó y se sintió descontenta porque se fueron hacia un sitio y estaban en la autopista y se quedaron como que ¿y qué pasó? Entonces, basado en eso, pues la oposición cambia la estrategia, y en este momento sí van a haber discursos allí desde La Carlota. Y de hecho estamos tratando de hacer contacto con alguien que esté ahí en vivo desde La Carlota, que nos pueda dar una opinión, más allá de que estamos viendo
las tomas son muy elocuentes, las tomas que tiene Globovisión son muy elocuentes de la marcha opositora. También estuvimos chequeando otros portales, por ejemplo el portal de Panorama. Maracaibo hay también una concentración, las fotos no son como las de Caracas en materia de la cantidad de personas, sin embargo hay una cantidad importante ahí. Y se entiende que esta tarde pues va a haber una concentración. No sabemos si el presidente de la República va a salir una vez que salga del Consejo de Defensa y dar un discurso. Estábamos esperando que así lo hiciera. Chequeando las páginas que son afectas, por decirlo de alguna forma, al oficialismo, hablasen algo de esto, pero no, sencillamente dicen que están reseñando otro tipo de cosas, están reseñando las palabras del presidente Maduro en el Consejo de Defensa que se convocó, pero no tienen nada sobre esa posible concentración del oficialismo que se lleva a cabo, que estuvimos viendo desde temprano en los alrededores de Miraflores. Inclusive la Iguana TV, que es una página afecta al oficialismo, dice Lilian Tintori tiene unas palabras de Lilian Tintori, por supuesto lo hacen como algo grave, como que estas palabras son algo grave. Dice: Lilian Tintori pidió a los marchistas no moverse hasta que Maduro renuncie. Eso lo tiene ahí, es con lo que está abriendo en este momento la Iguana TV, repito, una página vinculada con el oficialismo. La página de Globovisión ahora tiene la opinión de Maduro, del presidente Maduro, y también habla de que lamenta que Ramos Alú continúe en desacato y no quiera dialogar. Este diálogo, por supuesto, como lo hemos venido conversando con nuestros invitados el día de hoy, es muy difícil. Pareciera que la oposición en algún momento, pues desde que recibió ese duro golpe de los tribunales penales regionales de algunos 5 o 6 estados que se sumaron simultáneamente y bloquearon la posibilidad de hacer un referéndum revocatorio en esos estados, la oposición sencillamente